7:46 de la mañana está con nosotros el coronel Patricio Haro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Coronel, analizar este incremento de la violencia y también cómo viene a sumar quizás en esta lucha contra la inseguridad esta firma del memorándum de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Hace unos 3 meses conversábamos en este espacio sobre eso, sobre el incremento de la inseguridad en el país, y usted me decía que una de las causas era esta pugna entre los distintos poderes del Estado. Lo cierto es que se disolvió la Asamblea, vemos que se realizan mesas institucionales, pero la violencia no cesa, sino que va en aumento. ¿Qué es lo que usted cree que está pasando, que los ecuatorianos sentimos que la situación está fuera de control? El execrable asesinato al alcalde de Manta y a otros activistas políticos definitivamente son la resonancia de la necesidad que los ecuatorianos buscamos para que se recupere la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas fue disminuida potencialmente después de un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los consecuentes efectos de la salida de la base de Manta, de la destrucción del sistema de inteligencia, de la cesión de soberanía en nuestro territorio para que se asiente en él, violando todo principio soberano, el cuartel general del segundo comandante de las FARC, y también una cosa que no se ha dicho, la salida del Ecuador del sistema interamericano de defensa. Esas son consecuencias de un acuerdo, y también da como consecuencias la inseguridad que el día de hoy nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, se hace necesario buscar, o se hizo necesario buscar ese reforzamiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Al costar una ingente cantidad de recursos, eso, el Ecuador definitivamente buscó varias vías, y la vía que se encontró es precisamente tener un aliado que es víctima también de las consecuencias del narcotráfico y del crimen internacional organizado, como son los Estados Unidos. Pero ya antes de analizar quizás lo que se llega a establecer a través de esa firma, de ese memorándum, ¿eso va a funcionar manteniendo el sistema actual de seguridad que tiene el país, o es necesario también pensar en cambiarlo? Ya quizás ese modelo llega a ser ineficaz, caduco, hay que dar paso a un modelo de seguridad integral distinto que permita dar una respuesta diferente en esta lucha contra el crimen organizado, contra esa delincuencia que vemos en las calles. La lucha contra el crimen internacional organizado tiene un elemento fundamental que es internacional. He dicho que por lo menos 462 conexiones tienen las diferentes organizaciones criminales en todo el mundo. 462 conexiones que actúan coordinadamente en todo el mundo. Esto quiere decir también que la respuesta debe ser en las mismas condiciones, es decir, debe ser una respuesta internacional. La conformación de una coalición contra un enemigo común debe ser fundamental. La respuesta común a una amenaza común es lo único que nos va a permitir vencer a este mal que azota y flagela no solamente a los ecuatorianos, azota y flagela a la región y al mundo. Nosotros tenemos como ejemplo México, por ejemplo, en el año 2006, Calderón, el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Solo México, solito, este momento ha puesto ya más de 500.000 de muertos, y la guerra en México contra los carteles de la droga se está perdiendo. Ahora, se firma la semana pasada este memorando de manera conjunta entre Ecuador y Estados Unidos. Se habla de establecer una hoja de ruta de cooperación entre ambos países para implementar proyectos y contrarrestar, hacerle frente a este crimen organizado, pero también se habla de plazos largos. Se dice 7 años, no se habla de asignaciones económicas específicas. Entonces, se pudiera pensar también que las soluciones no serán quizás en el corto plazo. No es que vamos a ver unos cambios inmediatos, sino algo que pudiera también tomar su tiempo. A lo mejor ni siquiera que se logren concretar dentro de este gobierno, sino que queda allanado un camino para quien asuma la presidencia en los próximos meses. La firma de este memorándum de entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos es sumamente importante. Por Estados Unidos actuaron
el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. Quiere decir que los dos departamentos más importantes del gobierno de los Estados Unidos se involucraron en la firma de este memorándum, y por la parte de Ecuador fue el Ministerio de Defensa. Pero no es una consecuencia de los últimos hechos de violencia. Esto se ha venido trabajando desde hace algún tiempo, por lo menos hace un año, con un gran esfuerzo del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, de la Embajada de Ecuador en Washington y de la Agregaduría Militar del Ecuador en ese país. Esto es una consecuencia directa de un convenio que data del año 1956. Ecuador, al inicio de la Guerra Fría, firmó con todos sus aliados un acuerdo de asistencia militar. El Ecuador lo hizo en junio de 1956 y este acuerdo involucra 4 programas fundamentales, que es la venta de armamento al exterior, las capacidades de entrenamiento y doctrina, la asignación de recursos bélicos y también la visita o realización de ejercicios por parte de las Fuerzas Armadas en forma conjunta. Esto es importante porque no se está violentando la soberanía. Vamos a recibir 3.500 millones de dólares y que se van a ejecutar en 7 años. Pero no vamos a recibir en efectivo, vamos a recibir en material, vamos a recibir en capacitación, vamos a recibir en doctrina, vamos a recibir en entrenamiento, con un fuerte ingrediente en inteligencia y comunicaciones. Entonces, esto es importante decir, no es que vamos a recibir los 3.500 millones de dólares inmediatamente, sino en material y a lo largo de los 7 años, por lo que se hace importante que los candidatos a la presidencia de la República se comprometan con continuar con la firma con lo que establece la firma de este memorándum de entendimiento y no lo desechen, porque en ese momento estarían también desechando la seguridad de los ecuatorianos. Usted nombró y ya mencionó los 4 ejes en que se enfoca ese memorándum de cooperación. Algunos pudieran tomar más tiempo que otros, ¿no? ¿Cuál debería ser quizás de esos 4 puntos el primero, por donde se pudiera arrancar de manera que se materialice, se vea palpable, se ayude y comience a dar resultados ese plan de cooperación en apoyo a lo que hoy vive el Ecuador? El primero de ellos, sin lugar a dudas, debe ser el reforzamiento de las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del propio Estado. No solamente es una acción de Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen internacional organizado, como ya usted lo recordaba, hemos dicho en estas mismas cámaras, pero es importante que la inteligencia sea efectiva, sea coordinada a través de todos los mecanismos y tecnología, todos los elementos que puedan obtener información e inteligencia y transmitirla a través de medios de comunicación entre los diferentes actores del Estado para enfrentar al crimen internacional organizado son sumamente necesarios. Las Fuerzas Armadas entonces recibirán una gran capacitación y refuerzo en áreas de inteligencia y continuarán con esa lucha sin cuartel. Es una lucha sin cuartel la que se le da al crimen internacional organizado. Y yo le consultaba, coronel, si es que estos cambios se podrán empezar a notar en lo que le resta a este gobierno. Son 4 meses que tiene por delante todavía el presidente Guillermo Lasso, o si es que usted más bien piensa que realmente ya comenzará a ser viable ponerse en marcha lo que ahí está hoy en letra a partir del próximo gobierno. La experiencia y los resultados obtenidos por la Fuerza de Tarea Esmeraldas, sin lugar a dudas, demuestran la capacidad con pocos recursos que tienen las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, el momento que nosotros estamos firmando este memorándum de inteligencia, este acuerdo de inteligencia y cooperación, no es que inmediatamente vamos a ver los resultados. Estos resultados se verán a lo largo del tiempo precisamente porque además de inteligencia y comunicaciones, este acuerdo de entendimiento firmado entre Ecuador y los Estados Unidos también asigna, por ejemplo, recursos o la posibilidad, la intención, dice el memorándum, de obtener medios aéreos como helicópteros Black Hawk. Esto es importante decir, pero también se muestran esencialmente la orientación hacia la capacitación
del personal militar en diferentes áreas, especialmente en las áreas de derechos, en las áreas de respeto a los derechos humanos y también en el área de planificación estratégica de la seguridad internacional. El Instituto William Perry, por ejemplo, será quien reciba a los ecuatorianos, pero los cursos no empiezan mañana. En William Perry, el Centro de Estudios Hemisféricos de los Estados Unidos, los cursos empiezan a partir del mes de octubre. Entonces, desde luego, no vamos a ver. Pero, insisto nuevamente, debe haber un compromiso por escrito y ser parte de la campaña que los candidatos a la presidencia de la República se comprometen a garantizar el cumplimiento de este memorándum de entendimiento. Y Casa dentro del país también tendrá que ir haciendo lo suyo para que se vaya acoplando a las necesidades que tiene, ¿no? Que conlleva el dar paso también a lo que viene con esa firma de ese memorando de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Quiero agradecerle, coronel, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. A usted, gracias, Liz. Buen día. Son las 7:56 de la mañana.